esta masterclass también seguro que más gente se irá uniendo poco a poco, pero por respeto a todos aquellos que habéis entrado puntualmente a las 11 y también por un respeto de agendas, que no es poco. Empezamos ya con esta masterclass. Me presento, soy Roger Antic, soy director comercial y de comunicación en PM Pharma. Y lo primero de todo es recordaros que durante la sesión, al menos esta primera parte, que tengáis las cámaras y los micros desactivados, por favor, para que así pues, no tengamos ningún problema en sonido o escuchar cosas que no deberíamos. Entonces, simplemente pediros eso. Y nada, bienvenidos a esta masterclass online organizada por CESIF con el apoyo de PM Pharma. Creemos que en el tiempo en el que estamos era muy importante hacer una masterclass de este tipo, sobre todo enfocada en el sector healthcare. Recordar que el título es Upskilling and Reskilling, los nuevos perfiles profesionales que demandan los nuevos modelos de negocio. Creemos que el sector healthcare, aunque es muy endogámico, no es ajeno a todo lo que está sucediendo, evidentemente. Y ahora mismo lo que queremos es analizar un poco pues, cómo los equipos se están preparando para esta nueva realidad o se van a preparar, aunque sea una realidad que ya estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué nos centramos en el upskilling y reskilling? Pues precisamente porque la consultora Gartner, la consultora internacional de primer nivel, pues publicó las tendencias que creían sobre los departamentos de recursos humanos. Y en 2021 fijó que el foco de atención estaría precisamente en el upskilling y el reskilling. Entonces, oye, pues nosotros creemos que es un tema muy importante, que debemos enfocarlo y ver si realmente nuestros equipos están preparados para ello. Es decir, cómo nos estamos preparando, qué podemos hacer para que nuestros equipos estén formados ante esta nueva realidad. Y sobre todo, pues tratar esas dos palabras que parece que hace tiempo que están en boga, pero no sabemos bien hacia dónde van, ¿no? Que es la de transformación digital. ¿Debemos realmente marcar nuestro foco en la parte digital o a lo mejor en ese binomio de transformación digital donde tenemos que poner el foco es precisamente en la palabra transformación antes que en el digital? Bueno, pues todos esos son temas que iremos hablando un poco, ¿no? Y es más, podemos pensar que nuestros equipos están preparados, que estamos preparados para ello. Tenemos equipos formados, con mucho conocimiento, pero precisamente otro estudio, en este caso de Boston Consulting Group, confirmaba que cuanto más preparados estamos a nivel de conocimientos y experiencia, precisamente mayor resistencia al aprendizaje y al cambio mostramos. Entonces, ¿cómo unimos esas dos cosas, ¿no? Tenemos equipos súper preparados, pero ¿realmente estarán preparados para el cambio y lo que nos viene? Y otras dudas que vamos a intentar resolver es, ¿ese cambio ya se está realizando o es algo que tenemos, bueno, el cambio va a venir? ¿Somos conscientes de que ya estamos dentro del cambio? Es decir, que ese cambio ya ha empezado. Y luego, ¿nos tenemos que especializar? ¿Nuestros equipos tienen que ser súper especializados en un tema o es mejor que sepan un poco de todo? Es decir, ¿tendremos más a la especialización o tendremos equipos más generalizados que sepan un poco de todo? Bueno, pues todo eso nos ayudará nuestro ponente cuando la presentaremos, porque son dudas que tenemos. Y otra cosa más, hablamos de upskilling, reskilling, pero esos son habilidades que a lo mejor cogemos posteriormente, pero quizás también deberíamos centrarnos en el mindset, en nuestra mentalidad. Es decir, antes del upskilling y el reskilling, quizá nos tenemos que enfocar en cómo nosotros estamos preparados precisamente para eso, ¿no? Como el propio recurso humano es el que se prepara a nivel de mentalidad. Y pues mucho más ya no quiero hablar, porque también quiero que tengáis el tiempo para oír a Tomás en este caso. Solo dejo la última cuestión, que intentaremos que Tomás nos explique también, ¿no? Siempre hablamos de las habilidades del ayer, las habilidades de hoy, las habilidades del mañana. ¿Son incompatibles? Es decir, ¿tenemos que olvidar las de hoy para pasar a las del mañana? ¿O lo que tenemos que hacer es encajar las habilidades de las de ayer, las del hoy y las del mañana para que todas sean compatibles y saquemos lo mejor de nuestros equipos? Pues todo eso, como os decía, nos lo va a comentar Tomás, que no son pocas cosas. Tomás Hetero, como sabéis, ha sido y es director de recursos humanos con más de 10 años de experiencia, es un broker de talento, es experto en mentoring, de hecho lidera una red de mentoring y sobre todo es especialista en el sector healthcare. Yo creo que mejor ponente para que nos haga esta masterclass no podíamos encontrar. Así que, Tomás, vamos a escucharte con atención. Queremos saber todo lo que nos quieres explicar en este tema y también sí que si durante la exposición de Tomás, que será de unos 20 minutitos más o menos, queréis dejar alguna cuestión, tenéis el chat abierto, podéis hacer cualquier pregunta, cualquier duda que os surja en ese momento, las iremos recogiendo
para también al final de la exposición que podamos tener un turno de preguntas para todo aquello que haya quedado en el tintero, pues que Tomás nos lo pueda responder. Abriremos micro al final para hacer esas preguntas, pero si queréis tenéis el chat también para irlo haciendo. Así que, Tomás, no sé si me he dejado algo en la presentación porque haces muchísimas cosas y eres especialista en muchas cosas. Entonces, te agradecemos que hoy estés aquí con nosotros y ya te doy paso y te escuchamos. La verdad que, bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Llevo colaborando con PM Pharma muchísimo tiempo, desde escribiendo artículos. De director he sido también cliente de vuestro portal, o sea que os tengo también ahí y sois una referencia dentro de la industria farmacéutica. Por supuesto, muchísimas gracias al CSIC, ¿no? Llevo colaborando con ellos muchísimo tiempo, pero es un detalle también que se hayan acordado de mí para esta ponencia. El CSIC, bueno, supongo que sabéis, ya muchísimos años, más de 30 años, pues ayudando, digamos, a los profesionales de la industria en todos los programas de posgrado, en todas las vertientes, con lo cual es una de las referencias dentro del ámbito de la formación, del ámbito de la industria farmacéutica, sanitario en general. Y bueno, pues el reto es responder todas las preguntas que has puesto sobre la mesa, que no son muchas, pero bueno, vamos a intentar trabajarlas. Como vamos a trabajar durante unos 20 minutos, lo que quedará en el aire, pues lo resolvemos luego, preguntas abiertas y exploramos todas las dudas que pudieran haber, ¿vale? Iré compartiendo una presentación en la cual podamos ir pasando. Espero que no moleste mucho, porque la presentación al final dejéis de verme a mí. Bueno, lo primero que podéis ver es que como diseñador gráfico no me gano la vida. Así que vamos a intentar ver si con la parte de upskilling y reskilling podemos mejorar esta situación. Como comentaba, pues bueno, agradecer a CSIC y a PM Pharma de estar aquí, por supuesto a la firma que represento, ¿no? A Mentoring Healthcare, que es la red de mentoring y Talent App, que es la compañía con la que hacemos todos los proyectos de talento. Y aquí, pues bueno, como comprenderéis, pues hacemos un poco de todo, ¿no? Desde la parte de broker de talento, no solamente estamos identificándolo, sino también facilitamos y aceleramos todos los procesos de talento en las organizaciones, ¿no? Por no robar tiempo, quien tenga necesidad de conocer más, pues contacta y lo comenta, ¿vale? Y esto es un poco la agenda de lo que vamos a tener hoy. La idea no es tanto el entrar en todos los detalles, no tengo tampoco esa ambición, pero sí que tengamos una idea general de dónde estamos, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar a entender esos perfiles que se van a ir demandando en el tiempo y que al final, pues bueno, yo creo que es el objetivo de todos los que estamos aquí, ¿no? Es conocer un poco dónde vamos para trazar esos planes, ¿no? Que nos ayuden, si somos profesionales de recursos humanos, a diseñar nuestros caminos para llegar a esos puestos, y si somos candidatos y profesionales que queremos llegar a ellos, pues bueno, cómo podemos prepararnos para también encajar, ¿vale? Vamos a hablar del sentido de urgencia, vamos a hablar de sistemas adaptativos, que yo creo que es un concepto bastante, no novedoso en el sentido de que haya mucho tiempo sobre la mesa, pero sí lo pongo ahora porque yo creo que encaja muy bien en la dinámica del mercado, la dinámica social que tenemos. Hablaremos del entorno PES, que es el político, económico, social, tecnológico, que está transformando, esto sí que está transformando la realidad que tenemos, y lo vamos a llevar evidentemente al sector life science, healthcare, industria farmacéutica y tecnología, medtech, todo lo relacionado con nuestra profesión, para ver un poco dónde vamos dirigidos, ¿vale? Por tanto, los objetivos serían contextualizar un poco toda la situación actual, poner foco en lo realmente importante y dar esas pistas para llegar a eso, ¿vale? Por empezar un poco por la parte más de tecnología, porque yo creo que si hablamos de transformación, si hablamos de upskilling y reskilling, es lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Estamos viviendo un momento absolutamente crítico de transformación en toda la sociedad en general, pero la industria farmacéutica sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de revolución tecnológica, aquí, pues como comentaba Roger, siempre tenemos la duda, ¿no? Bueno, realmente la tecnología que es, ¿no? Bueno, la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a facilitar nuestra interacción dentro de ese entorno adaptativo, que es el que voy a comentar luego. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, a mí me gusta centrarme en la transformación. En el proceso en el que estamos es un proceso de transformación. Lo digital, pues bueno, es el calificativo, ¿no? Y bueno, hemos visto en los últimos
en los últimos meses muchísimos ejemplos de esta transformación, ¿vale? Aquí voy a pasar muy rápido porque simplemente es que veáis un poco la situación actual. No voy a hablar de Amazon, más allá de ponerlo en el fondo, cómo continuamente, pues bueno, se está exigiendo tanto por la parte de los ciudadanos pacientes, que es el otro concepto que está cambiando, de cómo el ámbito sanitario está adaptándose a toda la tecnología, al Big Data, a la inteligencia artificial, todo esto está cambiando. Y esto es lo que nos lleva pues, a lo que comentaba hace un minuto, ¿no? O sea, realmente la transformación digital lo que es un proceso de transformación en el que, bueno, como consecuencia va a haber nuevos modelos de negocio, va a cambiar la cultura, las experiencias de cliente y esto, digamos, que es lo que va a definir la transformación digital, ¿no? Pongo la referencia porque es un artículo bastante interesante publicado en Harvard Business Review no hace mucho tiempo. Estamos en la era de los datos, ya no hablamos de datos para analizar el pasado, ahora los datos son para analizar el futuro, se van adaptando también las formas de trabajo, ahora se habla sobre todo de tecnologías agiles que vienen del ámbito de programación, hay otras tecnologías también de programación que se irán adaptando también, pero al final lo que se pretende es que sean ágiles y rápidas. También van a cambiar las nuevas formas de hacer marketing, como digo, paso muy rápido porque todo esto ya lo sabemos, y también nuevas formas de hacer ventas. Y, por supuesto, recursos humanos tiene que cambiar también. Ahora hay un nuevo foco donde realmente pues, se busca mayor transparencia, individualización de todas las políticas de recursos humanos, todo mucho más personalizado, con incorporación de tecnología que va a ayudar, digamos, a la identificación de las necesidades de los empleados. Bueno, y esto es un poco la realidad que nos lleva pues, al futuro del empleo, que es otro de los temas clave, ¿no? que se están trabajando y que hay muchísima literatura al respecto, ¿vale? Desde la perspectiva de tecnología y talento, pues bueno, estos son algunos de los elementos más claros, digamos, donde se está viendo el cambio dentro del sector, ¿vale? Desde la entrada de la inteligencia artificial, la tecnología, los algoritmos, bueno, hasta aquí nada que no sepáis, nada que no hayamos visto en este año pasado, ¿vale? Claro, desde la perspectiva de recursos humanos se hacen muchísimas cosas, ¿no? Para intentar ajustar toda esta nueva realidad a nuestros entornos, a nuestros equipos. Y una de ellas es el reskilling y upskilling, ¿vale? He puesto aquí todas para que veáis que se hacen muchas más cosas, pero reskilling y upskilling, como decía Roger, digamos que se ha puesto la primera en todas las prioridades que tenemos, ¿vale? Que es este estudio de Gartner, donde la primera pues, está el establecimiento de estas skills. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí ya vamos a empezar a profundizar en la problemática. La principal problemática que tenemos es que vivimos en un sector en el que las personas, primero, somos 40.000 profesionales en la industria farmacéutica, personas muy cualificadas, personas que somos expertas en lo que hacemos y que en la mayoría de los casos somos el perfil que, según el estudio de Boston, es el que más resistencia al cambio va a tener, tanto desde la perspectiva de geolocalización europea, desde la perspectiva de educación y desde la perspectiva de rol, con la excepción de los equipos de ventas, que son, digamos, los más dinámicos y además es fácil de contrastar en las redes sociales. Por lo tanto, hay una fuerte resistencia al cambio. Y estamos hablando de 40.000 personas. Cuando yo pongo este número sobre la mesa, es que impacta mucho. No estamos hablando de decir, bueno, es que se está transformando y bueno, pues hay personas que pueden encajar, otras no. No, estamos hablando de que hay muchísimas personas que hay que subir al carro de la transformación. Y el problema, y esto es una crítica, una autocrítica que nos hacemos de recursos humanos, es esta. Y es que resulta que los departamentos que tienen que empujar el cambio son los que menos están adaptados a la tecnología. Y aquí se junta una paradoja y es que es muy difícil empujar el cambio cuando los propios departamentos de recursos humanos son los que, y este es un artículo de Harvard, que realmente viene ya con un estudio y una profundidad, que está poniendo sobre la mesa que no es precisamente el departamento que está más, digamos, en la vanguardia de la tecnología. Claro, esto es un problema y el gran mensaje y el sentido de urgencia es, por supuesto, pues hay que apoyar a los departamentos de recursos humanos, pero aquí supongo que en esta sala estamos reunidos profesionales de muchos perfiles, ahora personas de recursos humanos, ahora personas de muchos departamentos.
Pero el mensaje es hay que transformarse y hacerlo rápido. Y si por alguna razón, o bien los departamentos de recursos humanos o vuestros equipos no se están moviendo, hay que generar ese sentido de urgencia y moverse. Porque la situación es urgente. La situación exige que todos los equipos se transformen. Y se transformen en una dirección que es la que vamos a comentar ahora, que es un sistema adaptativo complejo. A mí me encantan este tipo de sistemas porque realmente es un ecosistema. Yo siempre pongo el ejemplo de los hormigueros, ¿no? Un hormiguero, el funcionamiento de una colonia de hormigas, es un sistema adaptativo donde todo el mundo desempeña un rol, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo está interconectado, pero lo más divertido de todo es que las hormigas tienen la capacidad de cambiar y aprender de la experiencia. Hay muchísimas anécdotas sobre esto que yo invito al que le interese profundizar, pero son absolutamente brillantes, hasta el punto de que una hormiga obrera, estamos hablando de que son las que están, las pequeñitas, cuando en el hormiguero fallece la hormiga reina, dentro, obviamente hay un proceso de competitividad para ver quién ocupa ese puesto, pero hasta el punto de que se transforma la hormiga obrera en una hormiga reina, y eso implica no solamente el cambio de rol, sino que cambia su fisiología y su anatomía. Es decir, evidentemente aumenta toda la parte, digamos, reproductiva y disminuye las relacionadas con el trabajo de obrera. Por lo tanto, es una adaptación brutal. Y esto es lo que exige el sistema que tenemos ahora. Cuando ponemos las características de este tipo de sistemas, vais a entender perfectamente a lo que me refiero, porque son sistemas donde actúan muchos agentes. No hablamos de personas ya individuales, sino agentes. Fijaos en la industria de la salud, el impacto que tiene no solamente los prescriptores, sino los pacientes, los ciudadanos, la sociedad en general. Tiene una capacidad adaptiva, continuamente nos adaptamos. La resiliencia a cada una de las situaciones abruptas que nos encontramos, cómo nos comunicamos, cómo cooperamos, la especialización, que esto va a responder a una de las preguntas que hacía Roger, cómo se autoorganizan. Y esto lo vemos también constantemente. Ver las redes sociales es un ejemplo no solamente de cooperación y de comunicación, sino de cómo nos autoorganizamos. Y como todos los sistemas, y esto también es un tema fundamental, lo que busca es sobrevivir. Este sistema, estos sistemas adaptativos complejos, en mi opinión, están para quedarse. Y por tanto, van a reforzar a las personas, van a reforzar a las compañías, van a reforzar a las organizaciones que se manejen bien en este estado. Es decir, se va a reforzar comportamientos cooperativos, reforzar comportamientos de comunicación, de resiliencia, y eso es lo que se va a reforzar. Por lo tanto, esto va a marcar mucho las posiciones que se van a demandar en el futuro. Si os fijáis, estamos comenzando desde la parte más conceptual, pero con un impacto brutal en los perfiles, y vamos a entrar ya en cómo afecta esto al talento. Y es que para mí el talento también ya tiene que evolucionar. Talento es aportar valor, yo creo que aquí no hay ninguna duda, pero la expresión del talento ya tiene que ser emocional, cognitiva y conductual. Ya no vale únicamente con hacer las cosas bien. Hay que pensar bien y sentir emociones positivas. Hay que resistir la frustración, hay que ser creativo y hay que actuar de forma colaborativa. El talento tiene que expresarse de forma completa. Y esta es otra de las cosas que hay que trabajar. Es cierto que venimos de un pre-COVID donde por encima de todo estaba el hacer, hacer, hacer. No digo que el hacer no sea importante, pero ahora es importante el cómo haces las cosas y el por qué haces las cosas. Por lo tanto, hay que entender el talento como de una forma completa. La tecnología hay que entenderla como una herramienta facilitadora y que acelera, evidentemente, todos los procesos. Y lo importante también de la ética a la hora de entender esa convergencia entre el talento y la tecnología. La ética también es un tema del que podríamos profundizar muchísimo, pero hay muchos casos donde la ética ya se está poniendo en valor porque la tecnología, al final, aunque parece que es un poco de ciencia ficción, la tecnología está escrita y son códigos, está realizada por personas y hay que ayudarles a que esos algoritmos y esas automatizaciones respeten, digamos, los valores éticos que tenemos ahora y que además forman parte de las agendas tanto de todos los gobiernos como de las Naciones Unidas, que son temas que también están de actualidad. En España creo que ayer salieron publicadas, por lo cual es algo que hay que tener presente en todo lo que hacemos. Aquí quiero hacer mención
a una slide, ¿no?, que me ha pasado Javier Sirvent, que es una persona bueno, que para mí es un referente dentro de lo que es los modelos y los sistemas que hay alrededor de la tecnología. Porque para él, y él tiene la teoría de las 3T, yo también os invito a seguirle y os invito a que estéis muy presentes, y ahí pues también la cuenta de Twitter. Él habla del talento, del talante y la tecnología. Es tan importante tener talento, es muy importante conocer la tecnología, pero lo que va a crear la diferencia es el talante. Rodearte de buenas personas, personas agradecidas, personas de equipo, personas que crean buen ambiente. Y esto es otro de los temas que es fundamental que tengamos presente, ¿vale? Yo creo que parece que son las cosas que parecen obvias, pero que con el tiempo pues nos damos cuenta que la realidad no es así. Pero lo que sí quiero transmitiros es que cada vez se pone más sobre la mesa el tener a buenas personas alrededor, personas con talante y personas agradecidas, ¿no? Voy a hablar, bueno, del entorno PES, tengo que hablar porque afecta, pero básicamente he seleccionado algunas ideas simplemente para también contextualizar, porque claro, aquí darían para mucho, pero del entorno político lo más relevante para nuestro sector, evidentemente, son las políticas destinadas a la reducción y contención del gasto, la aprobación del plan de reconstrucción. Este es un documento obligatorio, de obligatoria lectura para todas las personas del ámbito sanitario, porque hay un capítulo del ámbito sanitario. Yo siempre invito a que leamos todas las 4 dimensiones que tiene el plan de reconstrucción, pero por lo menos la parte sanitaria hay que conocerla. El tema económico también es muy relevante, el déficit del PIB. Desde la perspectiva social, pues yo creo que se está apoderando toda la población, y además los objetivos de desarrollo sostenible están en la agenda y son fundamentales. Y ejemplos de objetivos de desarrollo sostenible, pues evidentemente los temas de igualdad, el medio ambiente, el trabajo digno. O sea, todo esto forma parte de políticas globales y que tienen que estar en las agendas de todas las organizaciones y que van a estar dentro de los perfiles profesionales que vamos a buscar. O sea, pensar en el futuro, pensar en los desarrollos futuros, es pensar en que las personas que van a trabajar en esos desarrollos tienen que tener estos objetivos también. Por lo tanto, os invito también a conocerlos todos con detalle, y la parte tecnológica, evidentemente, es la que tenemos sobre la mesa, ¿no? Porque si algo ha impactado en este cambio que hemos tenido el año pasado, es el tema de la parte tecnológica, ¿no? Y aquí, pues bueno, sí voy a hacer voy a poner un ejemplo, porque con la telemedicina se puede ver muy bien lo que ha habido de tecnología y lo que nos espera también en el corto plazo, ¿vale? Aquí el dato es muy relevante. Mirad, en el año 2019, estos son datos obtenidos directamente de empresas del ámbito sanitario, la telemedicina cubría únicamente el 1%. 1% es algo bastante, bueno, eso y nada, como se dice, es lo mismo, ¿no? En el año 2020, con toda la situación de la crisis sanitaria, aumentó en torno al 35%. Pensad en vuestros trabajos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en la visita médica. De pasar de un 0 a posiblemente, pues a mediados de año ya estaríamos en cifras pues, bastante, lo que sería la televisita médica, estarían porcentajes muy altos. El dato relevante viene este año, año 2021, fecha como hoy, ha descendido al 12%. Se ha producido una regresión a la media. Y eso es algo que se espera en casi todos los procesos de transformación. Por eso a mí, cuando se me plantean, ¿no?, el trabajo híbrido, el trabajo en remoto, bueno, son herramientas que van a estar a disposición de todos, pero no pensemos que ahora va a ser todo híbrido, no pensemos que todo va a ser en remoto. Son herramientas que van a formar parte de las job descriptions, de las descripciones de puesto, van a ser competencias y tareas que habrá que trabajar, pero si vamos a pensar en el futuro, no pensemos en tecnología. Pensemos que la tecnología es parte de todas esas variables que hemos dicho que forman parte de ese sistema adaptativo. Pensar que son herramientas, son martillos, son destornilladores, pues aquí son pues, tablets, son reuniones virtuales, son realidad aumentada, todo esto son herramientas que vamos a tener a nuestra disposición. Pero lo que yo creo que va a ser relevante, lo que va a cambiar el entorno, va a ser toda la transformación que va a haber en estos sistemas que se van a ir adaptando. Con respecto al ámbito sanitario, vamos a entrar un poco en la parte sanitaria. Yo creo que
la frase de todos somos acceso resume muy bien de cómo va a cambiar la industria farmacéutica sanitaria en general. Todos podríamos decir que todos somos acceso, pero también vamos a decir todos somos marketing, todos somos recursos humanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que formar parte de todas las funciones. Y esto también va a responder a una de las preguntas que hacía Ruggero al principio, y es especialización o perfiles generalistas. La realidad es que los sistemas funcionan con alta especialización, pero lo que garantiza que te puedas adaptar al cambio es que tengas formación o tengas algún tipo de conocimiento sobre la globalidad de tu entorno. Yo aquí, bueno, es un ejemplo, pero creo que es bastante significativo. Yo siempre digo que lo ideal no es que una persona de regulatoria haga cursos de experto en regulatorio, que está muy bien porque es parte de su trabajo. Lo que va a aportar valor es que una persona del departamento regulatorio haga formación de recursos humanos o haga formación financiera o alguien de recursos humanos que haga formación en departamento médico, porque eso es lo que va a permitir que entendamos bien todo el contexto y todo el negocio y podamos prepararnos pues, para dar respuesta a todos los cambios que va a haber en este sistema que comento que es de cambio continuo y que necesita que nos adaptemos de forma inmediata y rápida. Por lo tanto, creo que vamos a tener un sistema donde los puestos de trabajo van a ser muy especializados, pero ojo, lo que va a aportar valor es que estemos bien preparados para que si nos requieren, pues como el ejemplo que ponía de la hormiga, que tengamos que transformarnos rápidamente, estemos preparados. Fijaos que en el tema de acceso es muy evidente. O sea, estamos hablando de que los IPT, los informes de posicionamiento terapéutico, cada vez se hacen antes. Van a incorporar datos de paciente cuanto antes. Claro, todo esto implica que todo lo que hay alrededor del sistema tiene que estar para generar evidencias, tanto científicas como económicas, como toda la información relevante que vaya a ayudar a cada una de las fases del proceso digamos, de acceso del producto al paciente. Por lo tanto, hace falta una visión muy global que nos va a permitir aportar valor. Claro, en toda esta situación hay que también hablar del papel de recursos humanos. Claro, recursos humanos tienen que gestionar toda esta complejidad porque lo que puede ser es algo donde afecta muchísimas variables, pues estas comunicaciones, toda la información que hay alrededor de estos sistemas, pero donde tiene que aportar, digamos, ese granito de arena adicional es en facilitar que todo funcione. Y aquí va a entrar, pues, desde poner procesos de innovación, programas de formación, diseño de experiencias de aprendizaje, y aquí, evidentemente, entran todos los programas de formación. O sea, aquí es pues, todo lo que es skilling, reskilling puro que hay que hacer para que bueno, tengas esa capacidad de experimentar con el sistema, de probar innovación, de buscar soluciones, y al mismo tiempo recursos humanos tiene que controlar, tiene que mantener el sistema de equilibrio, es decir, poner límites a la experimentación, sino pensar lo que podría ser bueno, que nos sintiéramos tan libres de experimentar, que hiciéramos cosas que fueran pues, totalmente fuera de compliance, que fueran fuera de la ética. Bueno, recursos humanos tiene que abrir la puerta a que experimentemos, pero también marcarnos los límites de la experimentación. Y ahora vamos a hablar un poco de los perfiles, porque al final, claro, todo esto lo que nos lleva es, pues como he ido diciendo hasta ahora, tienen que ser perfiles expertos en algo muy concreto, pero al mismo tiempo que sean generalistas en el resto de materias. Yo creo que esto va a ser lo que marque la diferencia. O sea, desde la perspectiva de, por ejemplo, de un visitador, pues que sea experto en el trabajo digamos, de promoción del producto o servicio, pero al mismo tiempo que tenga conocimientos de cómo funciona el acceso al mercado, de cómo funciona el departamento médico, de cómo funciona el departamento regulatorio, de cómo se estructura toda la toma de decisiones en los hospitales. ¿Por qué? Porque vaya a desarrollar la función, no necesariamente, pero sí le va a ayudar a tener los ojos puestos en la adquisición de esas evidencias que van a ser necesarias para sus compañeros, para otros departamentos, y aquí entrarían pues, todas esas variables que decía al principio, ¿no? De cooperación, de comunicación, que también van a ser fundamentales. Como decía la diapositiva anterior, el perfil que viene es de una persona que no tiene que abusar del orden, porque es una de las cuestiones que siempre se ha criticado en la industria farmacéutica, ¿no? El excesivo conservadurismo, ¿no? Que no es que sea malo, ojo, yo creo que
los entornos muy conservadores también están pensados porque, pues, evidentemente, manejamos entornos científicos, entornos donde estamos volcados por la salud, donde queremos tener, pues, tiempo para hacer las cosas con un proceso, con un cumplimiento normativo. Entonces, nos gusta, pues, asegurarnos que todo esto va a ocurrir y, por tanto, intentamos ser conservadores, tanto de las personas que entran, que tenemos que asegurarnos de que están alineados con toda esta cultura. Y bueno, pues al final, pues es cierto que eso nos ha llevado a un punto de conservadurismo que digo que no era malo. Es verdad que se ha criticado mucho, pero yo no lo he visto nunca tan malo como se dice. Pero lo que viene ahora es un punto donde hay que arriesgar un poco más, pero dentro del control. Hay que arriesgar para buscar esa creatividad e innovación que sea diferencial. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado y no abusar de esas situaciones de caos, ¿no? Porque tampoco es bueno que haya personas que estén continuamente generando ideas que al final, pues bueno, hacen que sean muy difíciles de implementar porque la organización, la empresa, no va a poder absorberlas. Va a haber nuevas capacidades, evidentemente la parte tecnológica va a ser fundamental. Vamos a poner todo nuestro diseño, nuestro design thinking alrededor del cliente. Vamos a trabajar de formas muy ágiles, que la forma ágil al final lo que va es de la mano de los famosos sprints, ¿no? Digamos, de segmentar los proyectos y ir acelerando la construcción de los mismos. La tecnología, la metodología Agile está muy bien, ojo, no es la panacea, también lo digo, pero evidentemente es una filosofía de trabajo que hay que conocer. Hay que conocer muy bien cómo funciona la analítica de datos, hay que tener una idea concreta de cómo funciona toda la tecnología, el cloud computing, cómo se generan los algoritmos, qué es un algoritmo, todo esto hay que conocerlo. Fijaos lo importante que es para una persona que trabaja con algoritmos, pues tener una idea general de lo que es un algoritmo a la hora de que, pues, un proveedor le diga, no, tenemos que un algoritmo que a partir del cual se toman decisiones. Bueno, pero yo quiero poder discutir contigo si las variables que toma en cuenta discriminan o no. Es cierto de que yo no me voy a poner a escribir código, no es mi trabajo, pero sí tengo que tener la capacidad de entender cómo toma o cómo funciona un algoritmo para poder decir, bueno, vamos a ver qué variables tenéis en cuenta, cómo están estructuradas, cómo está diseñado el algoritmo, porque yo no quiero que discrimine. No quiero que discrimine desde la perspectiva de recursos humanos en la hora, evidentemente, de discriminar colectivos, pero puede discriminar también segmentos en el ámbito comercial o de marketing y es una discriminación que evidentemente tiene un impacto social menor, pero puede tener un impacto en el negocio muy grande. Luego comento brevemente también algunos informes que ya, pues todo lo que hemos comentado, pues tanto el Foro Económico Mundial, pues también tiene un informe, aquí aparece a pie de página la referencia, el Future of Jobs 2020, donde fijaos que lo fundamental es el critical thinking y análisis, luego la solución de problemas, la autogestión, el trabajar con gente. Fijaos que lo que hemos hecho hasta ahora es contextualizar todo esto. O sea, al final, ¿por qué estas competencias son tan importantes? Porque vivimos en un sistema adaptativo complejo donde es fundamental que se den todas estas características para poder, digamos, sobrevivir. Y luego hay una serie de tendencias de reskilling que también es bueno que las tengáis presentes, porque al final lo que se pretende es que los empleados aprendan sin pedir permiso. Yo creo que al final te centras en las personas, el microaprendizaje es la tendencia de aprendizaje más potente. Se buscan combinaciones de muchas herramientas de formación. Y bueno, aquí también es importante que veáis también lo que los estudiantes o los empleados demandan también. Al final, el autoestudio, el autoaprendizaje, el autoconocimiento está en la primera. Yo creo que nos permite sobre todo mucha flexibilidad. Recordad que, bueno, hay muchos estudios que están también sobre este tema. Hay estudios que dicen que el tiempo medio que pasamos una semana estudiando es de 28 minutos. Esto significa que estamos, pues bueno, con las agendas hasta arriba y lo que buscamos es esas pequeñas píldoras de 28 minutos que nos permitan actualizarnos, ¿no? Por eso tienen tanto éxito los microlearnings, las micropíldoras formativas, pero no hay que descartar las otras opciones, ¿de acuerdo? Las otras opciones son fundamentales, como vamos a ver en esta diapositiva, donde podéis ver cómo funciona el aprendizaje. El aprendizaje funciona en un primer momento con el aprendizaje estructurado, y aquí evidentemente entran todos los programas de formación que conocéis, y luego lo que se generan son aprendizajes mediante generación de experiencias, ya sea
de otros, o también, que aquí entraría el mentoring, que aquí es una de las cuestiones que más trabajamos nosotros dentro del mentoring healthcare, pero también está el aprendizaje por experiencias en el puesto de trabajo, que es donde el 70% de nuestro aprendizaje. Fijaos que es muy importante tanto el aprendizaje formal, el estructurado que llaman aquí, como también el aprendizaje de experiencia. Pero es muy importante que se haga en este orden. No tiene ningún sentido poner a una persona a aprender la experiencia si no tiene un aprendizaje estructurado previo. Al contrario, lo que puedes generar es muchísima frustración en esa persona y luego, bueno, siempre puedes decir que es por culpa de esa persona, pero no seríamos quizás muy acertados en ese diagnóstico. Lo importante es que al principio haya una formación estructurada, que después haya un mentor o un coach que te da feedback y te ayuda a acelerar el aprendizaje, y en tercer lugar que puedas desarrollar esos aprendizajes en el contexto laboral, ¿vale? Esto también es muy importante. Y ya por terminar vamos a hablar de esas pistas que yo quería daros del talento. Esto lo publiqué en septiembre y lo pongo porque, bueno, también es importante que sepamos que en cuanto se publicó el plan de reconstrucción ya te estaba marcando estas líneas de actuación. O sea, al final había que cambiar el modelo de relación entre el personal sanitario, había que transformar la propuesta de valor, y esto era otro de los grandes mensajes que salía del plan de reconstrucción. Y el caso del delegado de cita médica ya quedaba claro que tenía que ser capaz de interactuar de cualquier forma, en el sentido on-off, y que además fuera una mezcla de todos aquellos interlocutores que al final estaban delante del prescriptor. O sea, esto es un cambio que lo hemos visto ya hemos visto algunas compañías a principios de este año, finales del anterior, ya se hizo público el caso de Roche. Novartis lleva mucho tiempo trabajando este concepto, aunque quizás con no tanto impacto digamos, en la prensa, pero el modelo de Novartis es otro modelo que va muy de la mano de la propuesta de valor. O sea, realmente el discurso ya iría un poco de la mano a la típica frase de decir, ¿qué puedo hacer por ti? Yo creo que esta es un poco la frase, en qué podemos colaborar, qué podemos co-crear juntos. Yo creo que esta es un poco el cambio también de lo que nos vamos a enfrentar. Pero digamos que hay 4 cosas que creo que van a ser claves a la hora de entender el talento y esas skills que hay que desarrollar. Para mí es fundamental, hay que desarrollar el talento de negociar con talento. Fijaos que aquí estamos hablando de que a la hora de co-crear, a la hora de desarrollar, o sea, al final estamos hablando de personas que están constantemente negociando. Tienen que ser personas que conocen perfectamente el sistema sanitario, el ecosistema innovador. Tienen que ser personas que sepan gestionar proyectos, porque al final ya no solamente nos podemos quedar con la frase de, bueno, vamos a co-crear, bueno, pero si vamos a co-crear, me tendrás que poner en contacto con personas que puedan ayudarme, tendrás que desarrollar proyectos. Estas son habilidades, fijaos, que están por encima de cualquier nombre que le podamos poner a un puesto. Esto va dentro de cualquier posición. Ahora hay que saber negociar y hay que hacerlo de forma transparente y hay que hacerlo con cierta bondad. Para mí es fundamental el talante en estas nuevas skills que hay que desarrollar. Otro de los talentos que tenemos que desarrollar, otra skill que tiene que estar sobre la mesa es el talento de prospectar sinergias. De verdad, esto es fundamental. Si vamos a co-crear, si vamos a colaborar, si vamos a hacer cosas con otras personas, con otras instituciones, tenemos que estar con los ojos muy abiertos y tenemos que tener la capacidad de conectar todos esos recursos. Todas esas personas, todas esas instituciones, sociedades médicas, todo tipo de organizaciones, tenemos que ser capaces de diseccionar cuál es su propuesta de valor y llevarlas a nuestro terreno para que podamos, digamos, llevarlas a proyectos que puedan beneficiar a nuestros clientes. Y aquí, fijaos que os pongo ámbito tanto nacional como europeo. O sea, yo creo que tenemos que tener capacidad de prospeccionar apoyos fuera de nuestros territorios. Y creo que esta es otra de las grandes competencias o skills que hay que desarrollar. Luego, relacionada con las anteriores, otro de los grandes talentos que hay que poner sobre la mesa es el talento de evaluar productos y servicios. Es decir, ya tenemos que ser capaces, porque al final la administración nos lo está pidiendo. O sea, ya estamos hablando de que los dossiers de valor, los dossiers de producto van de la mano, tanto de evidencia científica como también de farmacoeconómica, temas económicos puros, temas de resultados de calidad de paciente. Tenemos que tener esa visión, tenemos que tener esa capacidad de entender todo el ecosistema e integrarlo en una única proposición de valor, en un único documento de dossier de valor, sintetizarlo todo y focalizarlo en ese documento.
Esta es otra de las grandes skills que hay que trabajar, porque en toda esta complejidad que he comentado, que es la que nos rodea, tenemos que ser capaces de llevarlo todo a esa propuesta de valor. Y luego tener también capacidad no solamente de evaluar, sino de generar evidencia científica, ayudar a nuestras organizaciones a que puedan generar evidencias científicas, como decía, económicas y de la vida, para poder ayudar en la promoción de estos productos. Y en último lugar, también, como decía, el talento de diseñar y desarrollar proyectos. Con independencia de la posición que tengáis, del nombre que le queramos poner a esas posiciones, porque ahora vais a encontraros con muchísimas posiciones que tienen nombres muy distintos que van a decir lo mismo. Fijaos solamente en la posición de delegado de visita médica, que es la que posiblemente ha comenzado a transformarse. Es fundamental que entendamos que lo han hecho en base a cambiar el nombre, pero el contenido es el mismo. O sea, el contenido es buscar profesionales que están cerca de sus clientes para preguntarles en qué podemos ayudarte y en qué podemos aportar valor. Por lo tanto, bueno, hay que tener esa capacidad de, una vez que te dicen que sí, desarrollar esos proyectos. Y esto es una habilidad muy importante y que no siempre se trabaja en las organizaciones. Y yo creo que con eso ya terminaríamos un poco el enfoque, pero sobre todo, fijaos que más que hablar de posiciones, lo que he intentado transmitir es que vivimos un entorno, en un ecosistema donde es fundamental que podamos tener las skills para comunicar mejor, para conseguir mejor información, para co-crear juntos, para, digamos, generar innovación. Y aquí fijaos que si miráis las redes sociales tenéis multitud de ejemplos de autogeneración de proyectos bueno, que se han conocido por las redes sociales y han cooperado, que han creado cosas chulísimas y que evidentemente, pues que muchos de vosotros los conocéis. Yo pongo sobre la mesa solamente algunos ejemplos, como el de, por ejemplo, el de visitadores médicos digitales, que con Miguel Ángel, que eso es un tema que ha surgido pues de este entorno sistémico, el observatorio de la visita médica con Quique, el tema de talent, de Future Talent con Inés, con Irene y con Valentín también dando guerra. O sea, todos estos proyectos son proyectos de gente que ha compartido, de gente que ha co-creado juntos, que se han hecho esa pregunta de ¿qué puedo hacer por ti? Y podemos llevarlo a más ámbitos. Pues Mónica Pérez Hurtado con temas digamos, de reinvención, Bárbara Rey con temas de talento senior, personas que no tienen nada que ver con estas tareas, pero que en este ecosistema de creación están colaborando con otros para poder desarrollar valor. Yo creo que este es un poco lo que va a aportar valor en el futuro y lo que va a determinar esas skills que necesitan, con independencia del trabajo que desarrollamos. Y esto es un poco todo lo que quería comentar. Sé que es un poco disruptivo, porque a lo mejor buscabais algún tipo de competencia concreta, pero yo creo que ayuda bastante el saber que esto no va de tecnología únicamente, que esto no va únicamente de ponerle nombre a las posiciones, sino esto va de que aceptemos de que esto es un sistema donde todo interacciona con todo y que las habilidades que desarrollemos tienen que ir de la mano a que podamos aprovechar todo este sistema, podamos traer toda la información que podamos crear proyectos que aporten valor y lo podamos llevar a nuestros clientes, evidentemente, de la mano de nuestros productos y servicios. Y esto sería un poco todo. Y aquí ya, y después de todo esto, pues estaría abierto a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Tomás. Muy interesante, como no podía ser de otra manera. O sea que muchas gracias por esta presentación, por ceñirte también al tiempo. Es difícil expresar todo lo que has expresado en tan poco tiempo, pero creo que ha ido muy bien, sobre todo porque, como decía, ¿no? Las agendas están muy apretadas y todo lo que podamos ceñirnos en tiempo es perfecto, ¿no? Yo sí que tengo algunas preguntitas que he ido apuntando. Me gustaría también que quien quiera pues pueda a través del chat dejar su pregunta si tiene alguna pregunta, aunque seguro que con posterioridad si tiene que ahora dejar la reunión por cualquier cosa, pues tenéis el contacto de Tomás y si lo podréis trasladar, pero si queréis compartirlo ahora, pues será más interesante. Yo tengo varias cositas, empiezo con un par que están muy ligados, si te parece, Tomás.
Primero de todo, me ha quedado muy claro que ahora mismo voy a mirar de otra forma las hormigas. Hasta ahora no les prestaba atención, entonces tengo muy claro que hay que estar muy atento a lo que hacen y cómo lo hacen. Pero sobre todo hablabas del sistema adaptativo complejo. Esto quiere decir además también que hay muchos actores alrededor de las compañías. Cada vez todo depende menos de uno mismo y pasa a depender mucho más de toda la compañía y todo el entorno. Y eso también lo que hace es que cada vez los cambios sean más rápidos y más constantes y nos tengamos a adaptar. Entonces, la industria farmacéutica precisamente ha sido una industria que tradicionalmente ha planificado bastante a medio-largo plazo. Recuerdo aún esos ciclos o esas notas de prensa, ¿no?, que recibíamos aquí en PM Pharma de las previsiones para el próximos 10-20 años. ¿No crees ahora que tendremos que planificar mucho más a corto plazo y que la industria a lo mejor tendrá que adaptarse a esos plazos más pequeños sin dejar de vista a largo plazo y que eso puede crear incertidumbre en las diferentes compañías y en las diferentes personas por un tema de decir, oye, hasta ahora yo tenía muy claro que hacía esto, pero a lo mejor dentro de 5 años tendré que adaptarme y puede crear cierta incertidumbre? Y ligado con eso ya acabo esta primera reflexión. También hablabas de las emociones positivas, de la importancia de las emociones positivas. ¿Mm? Las emociones positivas se tienen, es decir, alguien que es positivo lo es porque ha sido siempre así, o es capaz, se puede formar a una persona para que gane aptitudes positivas desde la propia compañía. Esas dos cositas, el tema de la incertidumbre y del cortoplacismo y el tema de las emociones positivas. Empiezo por la primera, por la parte de incertidumbre, porque me parece que, fíjate que la incertidumbre es compleja, pero me parece más fácil que la otra pregunta. Es cierto que los entornos, el entorno que nos toca vivir, lo que nos está diciendo es que tenemos que reaccionar rápido a los cambios. Esto significa que no tengamos que pensar en el medio y largo plazo o tenemos que focalizarnos en lo táctico. Yo creo que al final tenemos que pensarlo en todo. Al final, todas las organizaciones tienen tanto sus estrategias, sus tácticas a corto plazo y sus planes de contingencia. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que las tácticas son fundamentales y los planes de contingencia para una de las tácticas también. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se siga trabajando en esta dinámica. Es cierto que se genera mucha incertidumbre a un profesional que está trabajando cuando un día le dicen que tiene que hacer un trabajo en remoto y al día siguiente te hacen una formación de cosas totalmente distintas, ¿no? En el entorno que nos toca vivir, yo creo que lo fundamental es que estemos preparados para todo. Y por eso es importante que estemos continuamente formándonos. La formación que nos va a llevar a que si de un día para otro nos dicen que dejemos de visitar a... Fijaos que todo ha pasado. Dejas de ser MSL y te conviertes en Key Account. Dejas de ser Key Account y te conviertes en un delegado virtual únicamente. Mañana de delegado virtual, o sea, yo creo que al final tenemos que estar preparados para esto. Porque al final es parte de las tácticas de las organizaciones. Lo que más nos ha costado es aceptarlo. Vivíamos en un entorno, yo recuerdo que entre los 20 años que he trabajado en la industria, siempre se hacía lo mismo. Siempre se hacía lo mismo. Hasta este año pasado no hemos empezado a remover el avispero. Ahora lo que hay que enseñar es que todos los años puede pasar esto. Va a pasar, y ya termino la pregunta, va a pasar como pasaba con los planes de negocio. ¿Quién se acuerda de los quinquenales? Esos que había antes. Ahora se revisan cada trimestre o cada mes. Pues algo parecido va a pasar con nuestros trabajos. Ya no va a haber trabajos para toda la vida, sino que pueden haber revisiones cada cierto tiempo, para cada cierta campaña, cada cierta táctica, pues una característica. Con respecto a la parte emocional, por supuesto se aprende, todo se aprende, todo se aprende. Lo que sí es cierto es que no le ponemos tanto foco a la parte emocional. No le ponemos foco a la parte emocional. Precisamente por eso la pongo sobre la mesa. Hay que poner foco a la parte emocional. Hay que enseñar a nuestros líderes, a nuestros managers, a gestionar las emociones de sus equipos y hay que enseñarlos a manifestarlo de la forma apropiada. Y eso es un reto, ojo, es un reto que tenemos que afrontar. Pero la pregunta, ¿se puede aprender a tener emociones positivas? Por supuesto que sí. Fantástico, Tomás. Tenemos también a Miriam García que nos comenta si nos puedes hablar un poco más en detalle del entorno VUCA. ¿A qué se refiere y cuál es la transformación que implica? Bueno, el entorno VUCA yo diría que es una parte de estos sistemas adaptativos complejos, ¿no? Me gusta utilizarlo poco porque el entorno VUCA, bueno, lo que viene a decir es que es volátil, que es de cambio constante, pero me gusta más el modelo digamos, el sistema, porque
Lo que hace relevante la situación que tenemos no es la incertidumbre, por eso VUCA, vale, es interesante, pero lo que hace relevante esto es lo que tú comentabas ayer, es la interacción de todos los actores, de todas las personas. Ya no es que hay un entorno VUCA, es que en ese entorno VUCA todos, absolutamente todos, tienen algo que decir. El ejemplo más claro es AstraZeneca. Lo que le ha ocurrido a AstraZeneca con la vacuna, fijaos el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que ha hecho para desarrollar un producto que cumple todos los estándares y que además tiene toda la ciencia, pues bueno, que pone sobre la mesa los datos. Y aún así ha tenido que gestionar situaciones que vienen producidas por entornos que no controlaba hasta ese momento. No controlaba el desarrollo de un producto en tiempo real delante del público, ni controlaba que la Unión Europea por primera vez iba a hacer una compra centralizada y le ha tocado a ellos, ni iba a controlar tampoco que todos los efectos secundarios van a ser públicos. O sea, todo esto no lo ha podido controlar y eso es lo que hace, lo que caracteriza este entorno. Perfecto. Otra duda que me surge, no sé si alguien más también la compartirá, y ahora a lo mejor te pongo en un aprieto, porque sé que no has querido hablar de cargos, pero has comentado que cada vez deberemos tender a menos orden, que era lo que imperaba en la industria farmacéutica, y un poco más de caos o de imaginación, todo en su justa medida, evidentemente. Yo lo que te quería preguntar es si esto es aplicable a todos los cargos, porque tradicionalmente, evidentemente, quizá marketing tiene que ser mucho más imaginativo, creativo, vivir un poco más en ese caos, pero a lo mejor otros cargos, como pueden ser pues, una parte más médica o más de regulatory, sí que necesita de esa organización y de ese orden. Es decir, ¿será aplicable a todos lo que has comentado o habrá unos cargos que necesitarán más de una parte caótica y más de otra parte de orden? Claro, es buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que el caos no significa absoluto descontrol. O sea, al final lo que se pretende es buscar elementos donde haya cierto espacio a buscar alternativas dentro de las reglas de juego. Evidentemente, las reglas de juego que tiene el departamento médico regulatorio son distintas a las reglas que pueden tener otros departamentos, simplemente de compliance, ¿vale? No quiero dejar ningún mensaje que no quede claro. Pero sí es verdad que precisamente el departamento médico es un departamento que tiene tanto por crecer, tanto por aportar, más allá de la parte que conocemos puramente médica. Fijaos lo que hay detrás de un IPT, detrás de lo que hay en incorporación del paciente, detrás de lo que hay en el desarrollo de generación de evidencias en la vida real. O sea, esto es una auténtica locura lo que viene para el departamento médico. Si ellos no entienden que tienen que ser un poquito más creativos, pues evidentemente no van a sacar valor a toda esta situación. Por lo tanto, creo que todos tenemos que dar ese plus de creatividad, ese plus de innovación, pero ojo, esos límites que decíamos van a ir definidos en cada departamento. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, otra cuestión, que es a nivel individual, un profesional que ahora mismo pues, esté planteando su upskilling, ¿cuáles son los pasos que debe seguir para estructurar bien su formación? La realidad es que aquí el Departamento de Recursos Humanos es tu manager o tu Departamento de Recursos Humanos debería de ser tu primera puerta a la que tocar, ¿no? Y en el caso de que no estés en activo, pues ponerte en contacto con expertos y evidentemente pues hay mucha literatura que da pistas. Pero si estás trabajando, tu primera puerta debe ser tu manager y tu Departamento de Recursos Humanos, porque te van a dar las pistas de lo que ellos están necesitando para el futuro, ¿no? Pero luego también tienes que aportar tu criterio, tienes que aportar tu valor, ¿vale? Evidentemente tienes que ser capaz de identificar en todo este sistema aquellos elementos que van a ser diferenciales y que te van a dar ese valor, ¿no? Pero a tu pregunta yo creo que al final estamos en una organización y es importante que las primeras puertas que toquen sea tu equipo gerencial y tus departamentos de gestión de personas o de recursos humanos, ¿no? Muy bien, tengo una última pregunta. Si alguien más, perdonar aquí, mira, nos comentan, Óscar Rodríguez nos dice que está de acuerdo con Tomás, pero ¿no crees que las direcciones de las organizaciones deben ser los primeros abanderados de esa transformación? Absolutamente, absolutamente. Fijaos que el 73% de los empleados piensan que su desarrollo tiene que estar en manos de las organizaciones. Esto es fundamental también ponerlo sobre la mesa y es muy buena la pregunta que ha hecho Óscar. ¿Por qué? Porque ha habido cierta tendencia a pensar y es una frase que siempre ha dado mucha rabia, es, oye, automotívate, tú eres el primero responsable. Es verdad, yo soy el primer responsable de mi desarrollo, eso por supuesto.
pero en este reto en el que nos enfrentamos, las organizaciones tienen que ser capaces de poner mucho más. Y esto lo vemos con el tema del talento senior, por ejemplo. O sea, hablamos mucho del talento senior, pero las organizaciones no están haciendo tanto por poner espacios y proyectos y experiencias para que el talento senior pueda desarrollarse. Y esto es otro reto de las skilling y del reskilling. Es decir, oye, que yo tengo aquí un montón de gente de mucho talento, que ¿por qué tengo que prejubilarlo? Porque no soy capaz de generar un entorno donde ese talento pueda aportar valor. Y eso es trabajo de organización. Si yo mañana tengo que reestructurar una línea, es trabajo de la organización el trabajar también para que todas esas personas actualicen sus conocimientos para una nueva línea. Es decir, a la pregunta de Óscar, absolutamente de acuerdo. Las organizaciones tienen que hacer mucho más esfuerzos y esto es una crítica que hago pública porque los departamentos de recursos humanos son departamentos que son líderes del cambio y estoy seguro que estarán de acuerdo todos mis colegas. Hace falta poner más recursos humanos en recursos humanos, más recursos financieros en recursos humanos y hay que poner mucha más carne del asador para transformar estas 40.000 personas, como decía, que debe cambiar la industria farmacéutica, ¿no? Muy bien, yo como decía, ¿no? Tengo una última cuestión por mi parte. Quien quiera hacer alguna pregunta más tiene el chat para estar al menos un ratito más todos los que estamos conectados ahora mismo, por quien quiera. La mía, has dicho que ha sido disruptivo y yo lo veo sobre todo en un punto y es que ahora mismo todo el mundo me comenta esto ha llegado para quedarse. Las reuniones han llegado para quedarse. Se va a acabar las reuniones presenciales. Todo lo que hacíamos antes del AVE Barcelona-Madrid para una reunión de mañana va a acabarse. Tú, en cambio, has dicho que todo esto ha llegado para complementar. Es decir, que no... un poco en contra de todo lo que la gente va diciendo, ¿no? Por eso te decía lo de disruptivo. ¿Crees que esto es porque... Es decir, porque a lo mejor aquí, en España, en este caso, somos más del contacto, como siempre se ha dicho, ¿no? Más de contacto físico y eso no se va a perder, lo mismo que cuando había las dudas de qué vamos a hacer con los vendedores, con los comerciales. ¿Crees que es algo cultural, que tenemos esa percepción, o crees realmente que eso será a nivel mundial? Es decir, que todo aquello que defiendes de que la tecnología va solo a ayudar a los procesos más presenciales va a pasar a nivel mundial, o es solo una percepción o una creencia que tienes por la cultura en la cual vivimos nosotros. Es una buena pregunta. La cultura evidentemente marca, al final, fijaos que una transformación digital es un cambio cultural. Ojo, yo siempre digo, una transformación es un cambio cultural, ¿no? Quizás lo que a nivel global se está viendo es que, con independencia de los matices de cada región, lo que se está viendo es esa regresión a la media que decía. Es decir, a lo mejor en España el porcentaje es un 30 y en Italia es un 35 y en Suecia es un 25, pero lo que sí va a ocurrir es que la transformación que estamos viviendo va a permitir que todas y cada una de las personas decidan cómo van a tener esas interacciones. Para mí eso es lo más... Aquí es donde yo creo que está un poco el matiz y lo que hace tan compleja la situación. Por eso insistí tanto en sistemas adaptativos complejos. O sea, aquí fijaos que ya no es cuestión de que digamos, no, es que ahora el 30% de los médicos, por decirlo en un colectivo, quiere visita remota. No, el problema no es ese. El problema es que un día pueden tener ganas de visita remota y al día siguiente no quererla. Y a lo mejor dentro de un mes están hasta arriba porque dejan un proyecto de investigación y lo que quieren es únicamente que le mandes un correo electrónico y dentro de un mes lo que quieres es que vayas a verlo porque hace 6 meses que no te ve. O sea, ese es el matiz. Yo creo por eso intento romper todo el debate híbrido y remoto y decir, no, híbrido y remoto son herramientas. Lo importante es conocer perfectamente a tu cliente y entender lo que necesita en cada momento. Y aquí es donde la tecnología ayuda. Ojo, el Big Data, la inteligencia artificial, te va a generar, mediante herramientas algorítmicas, te va a decir, oye, pues mira, con todos los datos que tienes, pues esta persona va a preferir posiblemente una visita remota que esta otra, ¿no? Pero esa es la complejidad, que no complicación, que estamos viviendo. O sea, hay que adaptarse absolutamente a todos y en cada uno de los momentos. Fantástico, Tomás. Muchas gracias. Pues bueno, tras una horita de masterclass, tampoco no queremos alargarlo lo más, también por un tema de, como decíamos, de agenda. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes a través de esta masterclass. Evidentemente, muchísimas gracias, Tomás,
por todas tus reflexiones, por todos tus comentarios. Estás a disposición, entiendo, de todos aquellos que tengan más dudas, que quieran comentarte cualquier cosita. Lo tenéis a disposición. Veis que no nos hemos equivocado contigo para poder seguir esta masterclass. Muchísimas gracias. Y también, evidentemente, muchas gracias a CSIF por hacerla posible. También tenéis a CSIF a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, sobre todo para temas de upskilling, reskilling, temas de formación. Sabéis que tienen mucha información para vosotros. Así que estamos a vuestra disposición, y también desde PM Pharma, pues evidentemente vamos a dar un poco más de difusión a toda esta masterclass para todos aquellos que no la hayan podido seguir, que también puedan saber un poco las reflexiones de Tomás. Y nada, estoy seguro que será la primera de muchas, así que un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Tomás. Gracias, CSIF. Y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias a todos.